¿no? No por nada en México tenemos una primera mujer presidenta, ¿no? Que tiene sus bemoles otra vez, ¿no? Que es qué bueno que está ahí, qué bueno que se ha roto este techo de cristal en un país tan misógino como es México, pero, o sea, por otro lado, ¿con qué significa eso para las mujeres, no? Creo que las políticas de diversidad, equidad e inclusión son importantes, mas no lo son todo, ¿no? O sea, para ir por ahí, ¿no? Y también creo que las personas en los corporativos en México, pues, también tienen una gran capacidad de decisión, ¿no? Por ejemplo, sé que casi como en un acto de rebeldía, varias empresas en Estados Unidos, ahora mismo no recuerdo nombres, pero lo que hicieron fue eliminar formalmente los departamentos de diversidad, equidad e inclusión, pero cambiándoles el nombre, ¿no? O sea, un poco en la lógica de, bueno, está bien, pero o sea, los mantengo. ¿Por qué? Porque la verdad es que los departamentos de diversidad, equidad e inclusión son importantes. O sea, más allá de la cuestión ideológica, más allá de la cuestión de justicia al interior de una empresa, ¿no? Que creo que es muy importante por sí sola, sirven, ¿no? Sirven para evitar conflictos al interior con los trabajadores, sirven, por ejemplo, estoy platicando con una empresa que pues, justamente trabajamos en Racismo MX, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, les sirvió establecerlo porque, por ejemplo, se dieron cuenta, haciendo análisis al interior, que, por ejemplo, 60% de su cuerpo de trabajadores eran personas indígenas, ¿no? Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reconstructo. Reconstructo, el canal donde reconstruimos el pensamiento y buscamos invitarles a reflexionar sobre las ideas que tenemos ya construidas y que podemos cuestionar de dónde vienen. En esta ocasión nos acompaña Yabs y Yabs nos va a explicar un poco más algunos temas que sé que nos han preguntado y que también estamos recibiendo bastante información sobre qué es lo que está pasando con la política de diversidad y de inclusión en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Porque si bien hemos escuchado que el señor Trump está muy, pero muy enojado con la diversidad, que hemos escuchado también discursos en donde las personas de la comunidad ultraconservadora, hombres blancos, se sienten también discriminados con ciertas políticas diversas. Vamos a hablar un poquito más de qué es lo que está pasando, pero me gustaría presentar en esta conversación y hablarles un poco más de Yabs. Yabs es coordinador de incidencia en Racismo MX, es egresado del Colegio de México y con estudios en EAFIT y el Instituto de Estudios Políticos de Francia. Estudió relaciones internacionales, también hace voluntariado, ciclista, activista, un montón de cosas que ya nos contará Yabs. Pero bienvenido, Yabs, gracias por acompañarnos. Hoy sé que nos vas a dar bastantes ideas y cátedra de temas que tienen que ver con políticas de tema internacional y de tema de diversidad, pero bienvenido y gracias por No, acompañarnos. muchas gracias por invitarme y para cualquier cosa aquí estoy. Gracias. Japs, antes que nada, me gustaría hacerte una pregunta que regularmente me gusta hacerle a las personas que nos acompañan. Eh, y es que si bien tenemos todas las personas que nos visitan tienen una profesión en la cual en este mundo capitalista pudimos dedicarnos a generar ingresos desde nuestra profesión, pero nos dedicamos siempre a una parte que tiene que ver con el cambio social, con el activismo, con las ONGs. Tú estás en el tema de Racismo MX, sé que estudiaste relaciones internacionales, pero decidiste estar en una organización no gubernamental, pero también decidiste estar haciendo activismo, sí haciendo lo que te gusta, pero también marcando este tema de cambio en pro de la lucha de derechos, de todo este tema que tiene que ver con generar un cambio social. ¿Qué es lo que te lleva a seguir este camino? ¿Qué es lo que te impulsa o qué es lo que te marca a venirte de este lado y no a trabajar en este corporativo 8 o 12 horas donde sabías que ibas a tener prestaciones, vacaciones y probablemente un camino muy distinto? ¿Qué te lleva a esto ya? Sí, ¿por qué escogí sufrir? Esa es la pregunta. Exacto, porque este lado activista. Pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar en este tipo de temas. Yo encuentro muy interesante justamente que se abran este tipo de espacios y además agradezco, ¿no?
que justamente abran a nuevas narrativas, que creo que es lo importante y pues creo que voy a retomar un poco más adelante. Y yo concretamente escogí esto un poco, luego lo digo así como que por necesidad, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar un rato en gobierno y por ahí enfrenté muchos problemas, ¿no? Y concretamente con respecto a mi identidad o cómo lucía. Y justamente esto sucedía al mismo tiempo, fue hace como 2, 3 años, en el que yo personalmente empezaba a descubrir cosas como de mi historia familiar, ¿no? O sea, como por ahí unos antepasados indígenas, ¿no? Como empezar a descubrir qué es lo que había hecho que, pues, vaya, mi familia, por ejemplo, llegara concretamente aquí a la Ciudad de México. Algunos son de Oaxaca y otros son de Tlaxcala. Y pues justamente como que en esto, mientras ambas cosas estaban sucediendo, pues yo me vi en la necesidad como de replantearme mis objetivos, ¿no? O sea, porque como mencionabas más bien, yo estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México y mucha de la formación que está ahí es para ser burócratas, ¿no? Que no está mal. Y todavía no me veo necesariamente lejano a ese mundo, pero pues justamente cuando ya tuve esta primera apertura, acabando de egresar de la licenciatura, pues sí me di cuenta como que no encajaba, ¿sabes? Y ese no encajar como que se volvió como una motivación a buscar generar estos espacios donde otras personas encajasen, ¿no? Justamente poquito antes de egresar de la licenciatura, tuve con unos compañeros de la universidad, generamos lo que fue el primer colectivo antirracista universitario, ¿no? De todo el país. A nosotros nos sorprendió porque nosotros no pensábamos que éramos los primeros, pero descubrimos que éramos los primeros, se llama Racializades, del Colegio de México, y pues justamente de ahí, pues como que llamé un poco la atención por el activismo que estábamos desarrollando, de Racismo MX. Desarrollamos un par de esfuerzos en conjunto y además sucedió que estaba la coyuntura de la temporada, bueno, acercándose a la coyuntura de la temporada electoral del año pasado, ¿no? Esto fue por ahí de 2023. Y un poco dialogando con la equipa de Racismo MX, como que caímos en la conclusión de como para dónde iba el movimiento antirracista y nosotras estábamos discutiendo, dialogando y como que llegamos a la conclusión de que ya habían algunos avances, ¿no? O sea, que ya se podía hablar de que México era racista, ya se podía hablar de que el racismo existía, de que el tono de piel importaba, ¿no? Ya AMLO había dicho como 5 veces en las mañaneras que muera el racismo, ¿no? En el grito de independencia. Y nosotros estábamos pensando, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es la demanda de políticas públicas concretas, ¿no? Está bien que ya podamos decir que México es racista, está muy bien, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con ello, no? Y pues justamente de ahí surgió como este espacio como de necesidad dentro de la organización de Racismo MX y pues ya me marcaron, me dijeron si quería entrar y pues ya me incorporé, ¿no? Y pues justo, o sea, las otras líneas de activismo que he realizado, no me gusta llamarlo activismo, pero luego es muy difícil explicarlo si no es con esa palabra, que es como el activismo ciclista y las cuestiones LGBT, el activismo LGBT, pues también por mera necesidad, ¿no? De que estás en la bicicleta en la calle y es como, quiero sobrevivir. Así que, pues justamente, o sea, un poco va por ahí la respuesta y porque pues también está el impulso de querer, no sé, por ejemplo, pienso en mis compañeros de la universidad, de los que estaban más chiquitos en ese momento, pues, querer que ellos no enfrentasen como un ambiente tan hostil como el que yo tuve que enfrentar, ¿no? Así que, pues, justamente como en esta búsqueda de justicia social, de apoyar a los demás, ¿no? De introspección yo mismo, pues, justamente es que acabé aquí y, pues, con gusto para dialogarlo, ¿no? Siempre. Super Yaps. Oye, platícanos, vamos a hablar hoy mucho del tema de qué onda, que lo que está pasando con Donald Trump y con estas narrativas de exclusión, pero antes de entrar a ver en qué nos afecta, danos un resumen de qué es lo que está pasando con Donald Trump y las políticas de diversidad y todos estos temas. ¿Qué es lo que está pasando? Uf, discúlpenme la palabrota, pero es un desmauser. ¿Qué está pasando? Pues lo que sucede es, como contexto Trump, ¿no? Ya todos sabemos que es su segundo periodo. Y la gran crítica que le realizaron al interior de las derechas estadounidenses durante el primero fue que fue un presidente muy ruidoso, pero muy inefectivo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna o muy pocas de las políticas públicas que él propuso lograron formalizarse en un sentido legal, en un sentido como de política pública incluso. Más allá, creo que la única que se logró formalizar concretamente fue un recorte de impuestos que realizó por ahí el 2019, ¿no? Y en este sentido de la crítica que hubo al interior de las derechas en Estados Unidos, pues es que surgió lo que ellos llamaban el Plan 2024, una cosa así, ¿no? Este plan era una propuesta de política pública en la cual ellos proponían cómo reformar el Estado estadounidense
justamente para poder garantizar pues dos cosas, ¿no? O sea, como su victoria ideológica y su victoria política. Y en ese sentido, actualmente, pues creo que Trump es ininteligible si no es por medio de un análisis concreto de esta propuesta que realizaron los grupos ultraconservadores en Estados Unidos. Y para concretamente la cuestión de diversidad, equidad e inclusión, es que justamente en este primer mandato, una de las principales oposiciones que enfrentó enfrentó yo diría tres principales oposiciones, cuatro si quieren. La judicial, la de las empresas establecidas, la mediática y la de los demócratas. Y pues justamente en este sentido, pues viene la lógica de desarticular esas tres primeras oposiciones que no dependen de una institucionalidad estadounidense, ¿no? Estableció sus propias lógicas mediáticas, ¿no? Salió con el dueño de Twitter, estableció un nuevo mecanismo mediático, Truth Social, Media Matters, otras cuestiones mediáticas. Empezó a golpear a las empresas y empezó a buscar aliados dentro de las empresas, cosas que muchos tradicionalmente estaban aliados con los demócratas. Empezó a tratar de golpear el poder judicial en Estados Unidos y además, pues justamente trató de generar esta cuestión de narrativa cultural, ¿no? Así que al momento de trasladarlo a lo que es no es sexenio, ¿verdad? El periodo actual de Donald Trump, pues justamente está focalizado en estas, yo diría, dos formas, ¿no? Por un lado, tienes la cuestión de política pública al interior del gobierno, ¿no? Para poder disminuir la oposición que puede enfrentar de los mismos burócratas al interior de Estados Unidos, ¿no? Con despidos masivos, con todo lo que está haciendo DOGE, ¿no? Que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y además está la cuestión narrativa, ¿no? Establecer la derecha como algo cool, como algo que puede ganar. Y pues justamente esto no solamente es Trump, pero pues es todo el aparato mediático que gira en torno a él, en el cual pues justamente estaba esta narrativa en el cual se ataca lo woke, ¿no? Concretamente quiero señalar lo woke entre comillas, porque lo woke por sí solo no significa nada, ¿no? Es como dicen los gringos, un boogeyman, que significa todo y en medida que significa todo puede ser lo que quiera, ¿no? Así que, pues justamente puede ser la política de inclusión, pueden ser políticas de diversidad, pueden ser literalmente que solo haya personas negras, ¿no? Puede ser que solo haya personas LGBT, puede ser que haya una persona en silla de ruedas, o cual sea que sea, tenga algo que ver con una lógica de justicia social, cabe perfectamente dentro de lo woke, porque lo woke no significa nada. Y en este sentido, Perdón, atacan para allá, el ¿no? lo woke es una palabra que está súper de moda, Sí, claro. que todo el mundo utiliza. Dices, no significa nada. Para las personas que lo quieren entender más, ¿a qué te refieres con que no significa nada? ¿Cuál es el significado? O sea, ahora sí que cómo entendemos la connotación de Sí, esta claro. palabra que está tan de moda. Lo woke originalmente era un concepto que utilizaban las comunidades negras en Estados Unidos para referirse a las personas que estaban despiertas socialmente, ¿no? O sea, como Ujú. que estaban conscientes de las injusticias sociales. Y eso era todo, ¿no? O sea, ya. Después, en los 2000 como que empezó a volver viral, conforme muchas empresas, concretamente empresas específicamente en Estados Unidos, empezaron a adoptar lo que algunos críticos llamaron el capitalismo rosa, ¿no? O sea, como que tomaban una fachada de inclusión al exterior, pero no incorporaban esas perspectivas al interior, ¿no? Así que se volvió como de uso súper generalizado, concretamente para criticar eso. Después, como en 2016, 2017 con Trump, y que empieza como a generarse esta campaña de ultraderecha narrativa, pues se vuelve como el enemigo fácil, ¿no? Y por eso quiero decir que no significa nada, porque cuando hablan de lo woke no se refieren a la idea de estar despierto socialmente hablando, ¿no? O sea, que eso en las comunidades negras era particularmente contra el racismo, ¿no? Porque comunidades negras, ¿no? Cuando yo digo que no significa nada, es que lo utilizan para atacar todo lo que no les gusta, ¿no? Si ven a una mujer en el poder, es woke, ¿no? O sea, una mujer puede ser conservadora, ¿no? O una mujer puede ser ultraderecha incluso, pero no deja de ser woke, ¿no? Para ellos. Si hay una mujer delgada, como con un cuerpo normal, es woke en un videojuego. Si hay una mujer con un cuerpo grande, es woke, ¿no? Si hay un hombre negro, es woke, ¿no? O sea, en este sentido es importante como narrativamente hablando porque es el enemigo fácil, ¿no? Los grupos de ultraderecha buscan como generar este enemigo fácil, este enemigo sencillo, para culpar de lo que sea que está mal, ¿no? Y ahorita que está, por ejemplo, en las tarifas, ¿no? No sé si estuvieron al pendiente de la serie de accidentes que hubo aéreos en Estados Unidos. Muchos políticos republicanos señalaban al responsable, no a los despidos masivos que hubo en la Agencia de Control Aéreo, no a los reguladores aéreos, no a nada serio, sino a los pilotos negros, ¿no? Por eso lo hecho de ser negros. Es como de, ¿qué tiene que ver, no?
justamente porque pues es un concepto así súper etéreo, O de ser LGBT. o de ser LGBTs, o de ser mujeres, o de, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tener cabello morado, ¿no? O sea, justamente, por eso yo digo que lo woke no significa nada. Y es importante estar conscientes de esto, porque pues si tratamos de desarticular esa narrativa como tomándola como en su cara, no vas a lograr avanzar nada, porque es justo importante saber que es una caja negra, ¿no? O sea, que puede significar lo que quiera para las personas que la están utilizando como para atacar, ¿no? Ujú. Sí. Oye, y entonces, ya estamos tratando de entender que todo este enojo hacia la diversidad, todo este retratarlo como este enemigo, Ujú. ¿por qué hay tanto enojo? ¿Qué gana? ¿Qué gana realmente un poder o un gobierno de ultraderecha, eh, agarrando a esta presa fácil, o por Ujú. qué lo hacen? ¿Cuál es la ganancia que hay detrás o cuál es la estrategia? Pues yo creo que hay dos lógicas. Por un lado, como pues, el control, ¿no? El dominio. O sea, que es como quieren controlar todo lo que sea distinto. Y pues justo la diversidad, justo resalta porque es distinta, ¿no? Y eso es lo bello de la diversidad, ¿no? Que no es igual. Entre sí incluso, ¿no? O sea, todos somos distintos y esa es una gran como cuestión, ¿no? Y justamente como anclándonos en eso, pues ganan también poder, ¿no? Acaban con la disidencia, o sea, disidencia política, disidencia identitaria, ¿no? Y también pues, creo que está por otro lado, el aspecto ideológico, ¿no? O sea, son hombres blancos, conservadores, que quieren conservar el poder, ¿no? Concretamente. Y también sí, creo que es muy criticable lo de el capitalismo rosa, como fue llamado, pero pues, en muchos sentidos, la verdad es que sí se lograron conquistar muchos espacios para muchas personas, ¿no? No, creo que hay muchas críticas, ¿no? Creo que no se logró reducir eficientemente la desigualdad, si quieres. Creo que eso fue un gran error de los 2010, si queremos, 2010, ¿no? Pero también es cierto que se lograron conquistar muchos espacios para muchas personas, ¿no? No por nada en México tenemos una primera mujer presidenta, ¿no? Que tiene sus bemoles otra vez, ¿no? Que es qué bueno que está ahí, qué bueno que se ha roto este techo de cristal en un país tan misógino como es México, pero, o sea, por otro lado, ¿con qué significa eso para las mujeres, no? Pero pues justamente ahí es donde está el tema con Trump, ¿no? O sea, pues quiere conservar el poder, quiere generar más poder para hombres como él, para hombres como, no sé, el secretario de Defensa de Estados Unidos, que es una persona nefastísima, ¿no? Y, o sea, creo que está estas dos cuestiones, la cuestión de poder y la cuestión ideológica, ¿no? Ideológica identitaria, si quieres como verlo de esa forma, que son grupos que quieren mantenerse en la cima y pues que así quede para siempre. Claro. Mm. Y hay algo que estaba leyendo, Jazz, sobre viene de la base de la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, pero también lo habla un autor que se llama Terry Mariani, sobre las representaciones sociales. Y es muy interesante porque me hace sentido con esto, y es que cuando una sociedad se siente vulnerable y cuando una sociedad enfrenta un alto grado de incertidumbre, siempre es muy efectivo buscar un enemigo común, Claro. ¿no? Y entonces buscar un enemigo común porque entonces este enemigo que se aleja de lo Ujú. que es esta sociedad, pues les da un sentido de pertenencia, les da un sentido de seguridad y entonces busca reforzar estas ideas que vuelven al pasado, claro. Entonces, creo que es un poco también hacia donde estamos yendo ahorita y lo podemos ver, muy claro en Estados Unidos, pero esto que está pasando, ¿qué tanto nos impacta en México? Porque, bueno, vemos todo Trump todos los días, las noticias, los Ujú. impuestos, los aranceles, las políticas, que si ya Amazon, que si ya Disney, que si ya Walmart, pero ¿qué tanto nos impacta en México? ¿Qué Sí. tanto llega a nuestro país? Muchísimo, y en todos los sentidos, ¿no? Creo que había un secretario de Hacienda, creo que el secretario de Hacienda de Cedillo, no me acuerdo ahorita de su nombre, que decía, si Estados Unidos estornuda, en México nos da una neumonía, ¿no? Justamente porque también en estos 30 años, como de la lógica neoliberal, pues se ha establecido una interrelación y una interdependencia terrible, bueno, terrible, o sea, en todos los sentidos, ¿no? O sea, muchísima interdependencia con los Estados Unidos, ¿no? Y pues cualquier cosa que realizan allá, pues impacta acá bastante. Y también, por ejemplo, hay analistas de teoría de las relaciones internacionales que explican un poco el comportamiento de Trump como
lo que ellos llamarían tal vez patadas de ahogado, o sea, de ya los últimos estirones que está dando como la hegemonía estadounidense, ¿no? O sea, como a nivel mundial. Yo no sé si eso sea cierto, pero o sea, creo que es importante verlo en esa perspectiva porque pues, nos permite dar razón de la creciente hegemonía, por ejemplo, China, ¿no? A nivel de geopolítica, de la reducción en la hegemonía estadounidense y el impacto que las mismas tarifas y todo esto está teniendo en ella. Pero concretamente en el caso mexicano, pues, creo que hay como tres aspectos, ¿no? O sea, yo lo veo como en tres aspectos. O sea, como el impacto así directo, tal vez de la política, no sé, de la política en México, ¿no? O sea, que en temas de seguridad va a ser mucho más rígido, ¿no? Que en temas de migración van a empeorar muchas de las políticas que ya de por sí eran malas, ¿no? Y también está con la cuestión discursiva, ¿no? Que es, pues, justamente que lo que sea que Trump dice, hay personas imitándolo, ¿no? Alguna vez platicando con una activista brasileña, ella nos decía que lo que menos quería de que ganara Donald Trump no era Trump en sí mismo, sino que de lo que sea que hiciera Trump, habría figuras, en su caso brasileñas, que imitarían y redoblarían el discurso, ¿no? Aunque por más absurdo que esto sea, de ahí que tienes una imitación del 20 de enero en Brasil, ¿no? Que tienes una insurrección con casi one on one, ¿no? Personas disfrazadas de las personas que fueron a la insurrección de Estados Unidos. Así que, o sea, yo lo necesitaría ver de esa forma. Por un lado están como las políticas directas que nos afectan así de establecieron sanciones, ¿no? A X persona. O están pidiendo que haya políticas más duras en temas de migración, ¿no? Y por otro lado está el aspecto narrativo y discursivo, ¿no? Que pues también, o sea, es de reconocerse que en México no ha habido un crecimiento de ultraderecha como en otros países, pienso en Brasil, pienso en Argentina, pero pues también no por eso hay que quedarnos satisfechos, ¿no? O sea, de ahí otra vez la importancia de este tipo de podcast, porque creo que es importante comenzarlo a dialogar y comenzarlo a tener presente que, pues vaya, ¿no? O sea, muchas veces la antesala justamente de estos crecimientos, pues fue la aparición de enemigos que se adaptan a todo, ¿no? O sea, llámese lo woke, llámese el islam, llámese la migración, ¿no? Y creo que es importante concretamente estar al pendiente, y también la naturaleza del podcast, estar al pendiente del impacto narrativo y discursivo, ¿no? Que pues, justamente es el otro gran impacto que yo veo en materia de Trump. ¿Y tú crees que hoy, en términos de marcas, nosotros nos enfocamos mucho en temas de comunicación, de marketing, de diversidad a nivel de mediáticos? ¿Tú crees que en términos de marcas, en México, en términos de lo que está pasando en contrataciones, lo que está pasando en oportunidades de áreas de diversidad e inclusión, ya impactó? ¿Ya hay menos contenidos? ¿Ya hay menos personas que están dejando de ser contratadas? Porque las noticias también son claras, nos han mostrado que hay empresas que han recortado sus programas de diversidad e inclusión, que han dejado de contratar a personas diversas. ¿Tú consideras que esto en México o sabes que hay datos de que esto ya ha pasado aquí? Datos concretos no estoy seguro si haya, lo que te puedo decir es lo que he escuchado, y pues también, ¿no? O sea, hay que dar razón de que hay como diversidad en los mismos sectores. Por ejemplo, sé que el sector bancario en México tiene muchas bases, no en Estados Unidos, sino en Europa, ¿no? Tenemos BBVA, HSBC, ¿no? Santander, que son bancos, europeos, y muchos de estos bancos, pues, en realidad no han recortado sus políticas de inclusión, ¿no? Sé que también, por ejemplo, las empresas que están basadas en Estados Unidos sí lo están haciendo, pero también porque muchos son decisiones de los grandes corporativos que justamente quieren quedar bien con el presidente en turno, ¿no? Tenemos los Walmart, ¿no? Por otro lado, también hay empresas que sé que están como redoblando en estos esfuerzos, ¿no? Pienso en Netflix. Y creo que o sea, creo que es importante dar razón de esta complejidad porque también, o sea, estamos en un espacio medio ambivalente donde, pues, tanto se puede ir para un lado como para el otro, ¿no? Y creo que, pues, sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión? Las grandes tecnológicas, Google, Facebook, todas estas empresas, se han alineado, Amazon, Sí, a las políticas sí, sí, sí. de Donald Trump, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial.
¿cuál es tu opinión sobre estos lineamientos que han seguido y cuáles podrán ser los impactos sobre este tema que hoy están llevando también a ir en la misma línea de derecha del presidente sobre sus Sí, políticas de diversidad e inclusión? sí, por un lado, terrible, ¿no? Eh, por un lado, o sea, a ver, para comenzar, creo que las políticas de diversidad, equidad e inclusión son importantes, mas no lo son todo, ¿no? O sea, para ir por ahí, ¿no? Y también creo que las personas en los corporativos en México, pues también tienen una gran capacidad de decisión, ¿no? Por ejemplo, sé que casi como en un acto de rebeldía, varias empresas en Estados Unidos, ahora mismo no recuerdo nombres, pero lo que hicieron fue eliminar formalmente los departamentos de diversidad, equidad e inclusión, pero cambiándoles el nombre, ¿no? O sea, un poco en la lógica de, bueno, está bien, pero o sea, los mantengo. ¿Por qué? Porque la verdad es que los departamentos de diversidad, equidad e inclusión son importantes. O sea, más allá de la cuestión ideológica, más allá de la cuestión de justicia al interior de una empresa, ¿no? Que creo que es muy importante por sí sola, sirven, ¿no? Sirven para evitar conflictos al interior con los trabajadores, sirven, por ejemplo, estoy platicando con una empresa que pues, justamente trabajamos en Racismo MX, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Les sirvió establecerlo porque, por ejemplo, se dieron cuenta, haciendo análisis al interior, que, por ejemplo, 60% de su cuerpo de trabajadores eran personas indígenas, ¿no? Y pues justamente con el Departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión lograron hacer, por ejemplo, traducciones a lenguas indígenas de sus manuales, o sea, y eso aumentó la misma productividad de la empresa, ¿no? Así que, por un lado, o sea, quiero decir que estas son importantes porque en principio sirven, ¿no? Y para hablar como del impacto que estas grandes empresas están teniendo al eliminar ciertos departamentos, pues creo que justamente también se están disparando en el pie. Porque en medida de que estas políticas de verdad sirven, es lo que hemos visto y es lo que hacia donde apunta la evidencia, ¿no? Sirven para generar más ingresos, sirven para aumentar su estabilidad, sirven para incluso venderse mejor, ¿no? O sea, alguna crítica que había en el marketing, por ejemplo, de hace unos años en México, pues era que algunos europeos venían y decían, veo más blancos en Europa en su marketing, ¿no? Y la verdad es cierto que algunas empresas con las que platicamos, pues, se dieron cuenta que si empezaban a incluir a personas morenas, se vendían más sus productos, ¿no? O sea, qué sorpresa, ¿no? Los mexicanos quieren consumir cosas que les vende gente que luce como ellos. Pero, o sea, por un lado creo que se están disparando en el pie, ¿no? Nada más para responder la pregunta. Y por otro, creo que también están disparándole un poco a la hegemonía misma estadounidense, porque pues justamente es esta como capacidad de incluir diversidad que le ha permitido como expandirse alrededor del mundo. Así que, o sea, yo creo que va a ser negativo para las propias empresas y pues negativo socialmente, ¿no? Pero pues vamos a ver qué pasa, porque también ahorita con el tema de las tarifas, pues hay muchas cuestiones como de incertidumbre misma. Y para ir como recapitulando, ¿qué lecciones crees que podemos tomar o tener de todo esto que está pasando en el mundo con Trump? Creo que es importante estar al pendiente de los elementos discursivos y narrativos, ¿no? Que es justamente el gran pendiente y donde creo que podemos generar esta incidencia concretamente, ¿no? Está muy difícil cambiar la política migratoria de Donald Trump desde aquí. Sin embargo, pues hay aspectos que nos afectan directamente y que tal vez no es tan evidente, ¿no? Como esta cuestión discursiva y narrativa. Y creo que concretamente desde los espacios de marketing inclusivo es importante tenerlo en cuenta porque pues, justamente es desde ahí donde se puede establecer una resistencia hasta narrativa, ¿no? A las mismas narrativas que propone Trump, ¿no? De plantear que pues puede haber gente morena exitosa, puede haber mujeres exitosas, puede haber mujeres morenas exitosas, ¿no? Y pues además esto es efectivo, ¿no? Para vender, ¿no? Para trabajar con las personas, para transmitir mensajes. Y pues justamente creo que es como el gran espacio y la gran oportunidad que hay concretamente en México. Ujú. ¿Y cuáles serían las recomendaciones que tú tendrías hoy con esto que está pasando para las empresas y para las personas? Ujú. ¿Qué podemos hacer al respecto? Si bien esto está medio impactando, pero tampoco está pasando directamente, nos tendremos que preparar, ya tendremos que estar actuando. ¿Tú qué opinas que deberíamos de estar haciendo para tampoco estar cayendo en crisis? O sí deberíamos de estar cayendo en crisis, ¿qué opinas? Pues lo de la crisis no lo sé, para un lado o para otro. Pero creo que sí es importante justamente empezar a generar narrativas que vayan más allá de la lógica tradicional de la diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Que como ya vimos, y yo creo que es la gran lección de la década del 2010, es que sirve para algunas cosas, pero también tiene sus límites,
¿no? Y si hay un compromiso con la justicia social, es importante pues dar razón de los límites, ¿no? O sea, que por sí sola la diversidad como el marketing o en estas cuestiones no sirve si no hay políticas al interior de las empresas que permitan pues justamente reducir ciertas brechas, ¿no? O sea, si quieren de desigualdad al interior, ¿no? De salariales al interior, ¿no? En los mismos mandos, ¿no? Si no se empiezan a reducir estos espacios, pues justamente se puede dar paso a la hipocresía que algunas personas llamaron, que dio paso al mismo Trump, ¿no? Como decíamos en un principio, ¿no? Ujú, ujú. Y creo que por un lado está eso, pero por otro, pues justamente al ver más allá, ¿no? Por ejemplo, igual una empresa con la que trabajamos en Racismo MX tenía un departamento de diversidad, equidad e inclusión muy bonito. Y entonces, bueno, retomando, Jams, ¿desde dónde las empresas pueden hacer cosas o pueden trabajar Ujú. para generar estos cambios? Sí, como te mencionaba, creo que es importante que si hay un compromiso con la justicia social narrativo, que este compromiso se traduzca en cambios concretos en cómo funciona la empresa, ya sea a su interior y a su exterior. Y pues justamente estar conscientes de estos elementos narrativos que se están avanzando desde Estados Unidos, ¿no? Concretamente en los espacios de marketing inclusivo, ¿no? Que creo que es particularmente importante, y pues no ceder, ¿no? O sea, no porque se ataca a las personas trans, ¿no? No porque se ataca a las infancias trans, no porque se ataca a las personas migrantes, ¿no? A las personas racializadas, significa que haya algo ahí, ¿no? Sino más bien, pues justamente dar razón de que estos son ataques basados muchas veces en cuestiones ideológicas, ¿no? Ni siquiera en cuestiones como reales o fácticas. Y con base en esto, pues poder generar espacios de inclusión, de resistencia, incluso narrativa, que permita pues dar razón que pues todas las personas son válidas, ¿no? Que es como el gran objetivo al final, ¿no? Por lo menos discursivo, y que permita pues generar como capas de resistencia, si quieren verlo así, ante estos grandes ataques pues, de ultraderecha, ¿no? Que todavía no se dan en México gracias a quién sabe, pero aún no suceden en México, pero no queremos que suceda, ¿no? Así que es importante pues irnos vacunando contra esta enfermedad, ¿no? Claro. Y para ir cerrando, Japs, ¿cuál es, cuál crees tú que es la principal barrera en este tema que tú tienes y en esta experiencia que tienes sobre el racismo y sobre trabajar con empresas que están también capacitándose y algunas que tienen la disposición y algunas que no, por el cual las marcas hace rato comentabas algo que me pareció importante. Algunas son ideas, ni siquiera son realidades Ujú. sobre lo que asumimos que es una realidad de las audiencias, de las personas, pero ¿cuáles crees que son las principales barreras por la cual las personas diversas, racializadas, no están hoy representadas en la comunicación, en los medios, en la proporción en que en la población somos? Uf, esa es una preguntota. Por un lado, esto me lo han contado, no, yo no he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas de marketing con las que se ha tenido este diálogo, ¿no? Pero lo que nos decían es que muchas personas de marketing tienen la idea de lo que es el producto aspiracional, ¿no? O sea, que en medida de que venden como una idea de cómo se debe aspirar o de lo que se debe aspirar, es que la gente lo va a consumir, ¿no? Entendiéndose como una marca para gente bien, ¿no? Entre comillas, lo que sea que signifique, una marca para que te vas a aumentar tu valor, ¿no? Entendiéndose lo que sea que signifique. Y pues justamente en esa medida, pues es el tipo de persona que promueven dentro de la propia publicidad, ¿no? Que es una familia contenta de gente, lo que en algunos términos de marketing o de RH de cine dicen el latino internacional, ¿no? Que es decir, una persona con el tono de piel blanca o claro, no muy blanco, pero blanco, castaña, ¿no? Con ojos oscuros, ¿no? Que puede identificarse una persona latinoamericana, pero no necesariamente una persona prieta, ¿no? Una persona morena, una persona indígena, una persona afrodescendiente. Porque se asume dentro de algunas lógicas de marketing que si se mete a personas blancas o blanqueadas, se va a vender más fácil un producto, ¿no? La evidencia que logramos generar al respecto cuando este era el tema como hot, ¿no? O sea, ya hace algunos años, es que, por un lado, no es cierto, ¿no?
los productos, o sea, no encontramos una como correlación entre los productos con personas como blancas, como su cara de marca, si quieres, y los productos como con personas morenas, ¿no? Y por otro lado, también encontramos que, pues también esto es cierto, o sea, en medida de que era cierto ese argumento que ellos decían, era porque eran las únicas personas que estaban en la publicidad, ¿no? Perdón. Así que, pues, era como una profecía autocumplida, ¿no? Porque como no había personas morenas, racializadas, de la diversidad dentro de las lógicas de marketing mexicanas, entonces, pues no, o sea, no era muy difícil probar lo contrario, ¿no? Así que, o sea, está esta idea que es cierto, que muchas personas tienen, ¿no? Hoy en día también creo que es cierto que ya está cambiando un poco esta lógica, pero pues es importante pues dar razón que pues, la gran mayoría de la población en México es morena, ¿no? O sea, 80% según los datos que tenemos del INEGI, ¿no? 20% de la población en México es de ascendencia indígena, ¿no? Y si comparas, por ejemplo, tienes 80% de la población como racializada, ¿no? Del 100%, un 20% es indígena. Es la misma cantidad de población indígena que la cantidad de población blanca, ¿no? O sea, 20% es blanca, 20% es indígena, ¿no? Más o menos, se cree que hay un subconteo, pero 2% se cree más o menos que es la población afrodescendiente en el país, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, si es prácticamente el mismo porcentaje de la población en la población indígena y la población blanca, ¿por qué no, no tiene la misma presencia, ¿no? Comunicacional, discursiva, en medios, Ujú. en cine, en teatro, en televisión, ¿no? La respuesta es eso, porque hay una permanencia de un sistema racista que nos hace pensar que lo blanco es mejor, ¿no? Y concretamente en espacios de marketing, que seguro ustedes saben mejor que yo, están muy dominados por personas como de un cierto estrato socioeconómico, pues lo que ellas quieren es ver a personas que lucen como ellos, ¿no? Como todo el mundo quiere ver a personas que lucen como ellos en los medios, pero pues si tienes a esta élite, ¿no? Permanentemente ahí, pues entonces pues justamente es muy difícil pues generar este cambio, ¿no? Y pues la evidencia, te digo, que nosotros logramos encontrar y generar, pues fue que, pues, o sea, las personas, o sea, el marketing como inclusivo sí vendía más, ¿no? Que sí era efectivo. Y pues el que no era, no, se vendía no necesariamente por ser más efectivo, sino porque era el único que había, ¿no? Así que está esta dicotomía en la que pues justamente tratamos de dialogar y cambiar, ¿no? Ujú. Ok. Ya, pues para cerrar, si tuvieras que recomendar o dar una acción para las personas que quisieran empezar hoy con todo esto que acabamos de platicar, a implementar algo desde el día de hoy que no tuviera que ver con algo muy complejo para poder, para poder empezar a cambiar la forma en la que visualizamos las cosas, pensamos, tenemos tal vez ciertos estereotipos o reconstruidos ciertas ideas para poder ser más inclusivos, para poder ser más eh, probablemente menos racistas. Ujú. ¿Cuál sería la acción que tú recomendarías? Sí, la primera, contacten Racismo MX, ¿no es cierto? O si quieren, también. Eh, Creo que es importante para poder quebrar los prejuicios que uno puede tener como, como persona. Lo primero sería pues, romper tu burbuja, ¿no? O sea, exponte a ideas que no necesariamente estás de acuerdo, sal de los círculos con lo que suele salir, ¿no? Busca personas que no estén en tu lógica socioeconómica, ¿no? Si quieres, Ujú. ¿no? O sea, de otros espacios, de otros estados, de otras comunidades, ¿no? Y por otro, pues también da razón pues, de que puedes cometer errores, ¿no? O sea, una cosa que hablamos mucho en el antirracismo como nivel uno es que esto lo dice un autor que se llama Ibram Kendi X, ¿no? Que a veces cuando hablamos de racismo, pues es muy fácil pensar en cosas como el Ku Klux Klan, ¿no? O en los neonazis. Y por eso cuando se señala algo de racista, es muy fácil pensar que es un insulto, ¿no? O sea, como si le estuvieran insultando a tu mamá. Y lo que él dice es que el racismo o llamar algo racista es más bien un carácter adjetivo, ¿no? Un descriptor que dice que es algo que funciona a favor de un sistema que permea en todos lados. Así que justamente en medida de que todas y todos y todes nacemos dentro de este sistema, pues es importante poder dar razón de que aprendemos cosas dentro de este sistema, ¿no? Y que podemos ser
racistas, ¿no? O haber hecho cosas racistas. Y esto puede ser para afectar a otras personas, ¿no? Como una cosa tan básica como cambiarte del otro lado de la calle cuando ves a alguien moreno acercarte hacia ti, o algo tan fuerte como es tener un desprecio a tu propio color de piel, ¿no? Cosa que creo que es una historia muy común dentro de las personas, morenas, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estaba chiquito que hablaba con mi mamá como diciéndole que quería que compráramos de esos jabones que aclaraban la piel, ¿no? Como si eso me fuese a quitar lo moreno. Y sé que esta es una historia común dentro de las personas racializadas, morenas, prietas dentro de este país, ¿no? Así que, pues, justamente creo que el segundo gran paso, además de quebrar tus círculos, y salir de esta burbuja en la que puedes estar tradicionalmente, pues, es, poder dar razón de que, pues, tú vives en este sistema machista, homofóbico, racista, y seguramente has aprendido algo de ahí, ¿no? Así que, pues, justamente tú puedes ser alguien que haya cometido algún error, que haya dicho algo racista, que haya sentido algo racista, que haya pensado algo racista. Y esto, si bien obviamente es malo, no te hace necesariamente una peor persona, ¿no? Te hace alguien que nació en este sistema. Y justamente el gran paso que yo creo que sigue, o para poder hacer cualquier cambio, pues, es cuestionarse a uno mismo y, pues, dar el paso como a empezar a cambiar estas actitudes, a empezar a cambiar estos sentipensares, empezar a y ya luego traducirlo en acciones, ¿no? Como dice este mismo autor, ¿no? No basta con simplemente no ser racista. En un sistema racista como en el que vivimos, uno tiene que ser activamente antirracista y cambiar las lógicas en las que hemos funcionado siempre. Y pues ya, yo creo que iría por ahí. Pues muchas gracias, Yars. La verdad es que nos quedamos con un montón de información. Creo que podemos entender mucho mejor qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando con Trump. Acabas de mencionar algo bien importante. No solamente basta con no ser racista, sino con ser antirracista ante una realidad de la que pues no podemos escapar y que poco gusta hablar en una sociedad como la mexicana. Entonces, pues gracias por acompañarnos. Espero que podamos verte próximamente en algunos otros contenidos. También vamos a dejar aquí tus redes sociales para lo que nos tengas que compartir. Esperamos poder verte pronto. Gracias por habernos acompañado en este contenido. Esperamos verles pronto en Reconstructo, el lugar donde podemos reconstruir y reconfigurar nuestro conocimiento. Gracias. Hasta luego. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo.